Bueno, muy bien, ahí nos metemos en un tema que veníamos tratando. En el bloque anterior hablábamos con Iván Budassi, un hombre del oficialismo que ha presentado un proyecto para atender una problemática que no es nueva en la provincia de Buenos Aires, que ciertamente parece crónica, que tiene quejas de todo tipo, de quienes transitan las rutas a lo largo de la provincia de Buenos Aires y de los intendentes, que son los primeros a los que los vecinos van a golpearles la puerta cuando se enfrentan a situaciones verdaderamente trágicas. Hay rutas en el interior de la provincia de Buenos Aires que son intransitables, ni que hablar en momentos en donde surgen precipitaciones, donde llueve mucho y demás, que es cuando justamente la transitabilidad se hace más complicada. Las rutas rotas, con baches enormes, en muchos casos hasta sin marcar, y encima en medio de un clima tormentoso con fuertes lluvias, son prácticamente intransitables. Pues bien, se avanza en un plan en dos sentidos. Se habló en la provincia de Buenos Aires en las últimas horas de concesionar una parte de las rutas de la provincia de Buenos Aires que hoy por hoy no tienen concesión. Ahí seguramente instalarán cabinas de peaje y harán los arreglos necesarios como para poder justificar el cobro justamente de un peaje, y además estudiarán un proyecto para elevar impuestos en la provincia de Buenos Aires para formar un fondo que sea destinado a la reparación de las rutas. Vamos a hablar con un hombre de la oposición que preside la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados y que además tiene como valor agregado el hecho de haber sido intendente de su distrito. Hablamos de Bransen. Saludamos a Carlos García, él nos acompaña, diputado provincial. ¿Cómo le va, hombre del radicalismo? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien. Gracias por estar. No, Decía gracias. recién yo, tiene el valor agregado de haber sido intendente porque son los intendentes los que primero reciben los reclamos de los vecinos toda vez que se enfrentan ante situaciones que son complicadas a veces en las rutas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Absolutamente a todas. Digo, no hay problemática que el intendente no tenga que atender. Exactamente. Digo, Incluso estas que a priori uno dice, bueno, la verdad es que es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, por lo menos mantener algunas rutas de la provincia de Buenos Aires. Le pregunto, básicamente en relación, para dividir la charla, en relación al proyecto de concesionar las rutas, ¿a usted le parece que es la forma como para solucionar el tema? Mire, yo creo que fundamentalmente este gobierno tiene un problema. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un problema que es el desconocimiento de la provincia. Yo creo que Scioli empezó a gobernar una provincia sin conocerla y sin un proyecto político. El otro problema que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que... Antes que se me meta en el segundo problema, problema que tiene Scioli, uno supone que puede haber empezado a gobernar la provincia sin conocerla, pero ya en el primer periodo la podría haber conocido, ahora digamos, ¿no? Sí, Estamos en el segundo ya. No, yo creo que la conoce y que sobre el final de su primer mandato había un proyecto político, pero ese proyecto político tropezaba con el problema fundamental que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la escasez de recursos genuinos, propios, y la decisión política del gobernador de atar la suerte del gobierno de la provincia de Buenos Aires al unitarismo fiscal que practica el gobierno federal. Digo, un unitarismo fiscal y una descentralización o un federalismo de la responsabilidad. Ahora, Carlos, Digo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se encuentran con que no ha habido inversión, en los últimos 20 años no ha habido una inversión seria sobre las rutas provinciales. Podríamos hablar de la Ruta 6, que solo se terminó una parte de la Ruta 6 y hoy está absolutamente destruida también, que ha implicado que hay que hacer un nuevo llamado a licitación para terminar la Ruta 6, para arreglar los tramos que se rompieron, y para eso se ha sancionado también, se ha creado por una ley especial, se ha llamado a licitación, pero el resto de las rutas provinciales no tienen inversión, creo yo, desde Rucauf para acá, con algún plan como fue la ruta del reencarpetado de la Ruta 215, la 29, la 41, etcétera, que era un programa nacional. Ahora, ¿no hubo decisión política en todo este tiempo de invertir en las rutas o no había necesidad? Yo creo que no hubo decisión política. Afortunadamente la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento con respecto a la actividad económica. La falta de planificación hizo que esa actividad económica, el producto de esa actividad, mayor actividad económica, se traslade por rutas que no habían tenido inversión, en vez de trasladarse por ferrocarril o buscar vías de navegación para trasladar la producción, para llevarla a los puertos, para exportar o para llevarla a los grandes centros de consumo.
Y además no hay un control sobre las cargas de estas rutas, que además son muy antiguas y que no tienen, y no tienen. Bueno, eso me pasa, mire, Entonces, ¿sabe qué? Yo voy, por ejemplo, habitualmente al interior de la provincia de Buenos Aires, yo soy de Tapalqué, que está justo en el centro de la provincia de Buenos Aires, transito la ruta menudo problema con las 51, inundaciones, por Tapalqué. ejemplo, sí, un problema fenomenal, sobre todo en esa zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Y es cierto lo que usted dice, cuando usted circula mano hacia el interior, digamos, de la provincia, la ruta está relativamente bien, porque uno advierte que por allí los camiones circulan vacíos. Ahora, el regreso es un desastre. La mano de regreso es un desastre. Entonces, no solo no ha habido inversión, sino que no ha habido mantenimiento. Entonces, ahora bien, descubren que hay que hacer algo, porque además, digo, la mayor producción, el problema de las inundaciones, la sequía también produce roturas en las rutas. La sequía produce roturas en las rutas. Entonces, no hay inversión. ¿Cuál es la panacea? ¿Cuál es la solución para esto? Aumentar los impuestos, crear nuevos impuestos y concesionar las rutas provinciales. La verdad que nosotros estamos haciendo una objeción a esto. Entendemos que de alguna manera hay que resolverlo, pero si nosotros vamos a resolver creando o concesionando las rutas, sin tener un cabal conocimiento de cómo se va a concesionar, si vamos a hacer como se concesionó la autopista Buenos Aires-La Plata, como se concesionó el corredor vial del Bueno, está bien, de acuerdo, pero momento, eso es opinable, digamos. A ver, no, usted me dice, yo opinable. tengo objeciones, pero si el Ejecutivo viene y dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Carlos García, a usted, a todos los hombres de la oposición, del radicalismo en este caso, la manera en la que se va a concesionar es esta, digamos, ustedes No, eventualmente estarían de acuerdo. Podemos estar de acuerdo, pero a ver, lo que no podemos estar de acuerdo es que, digo, y de alguna manera nosotros somos los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que da para que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires sigan viendo incrementada la presión fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires para poder resolver un problema que se podía haber resuelto mucho antes o que se podía haber tomado la previsión? Digo, nosotros también tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como yo decía, con respecto al proyecto del diputado Budassi, que está en mi comisión, en la comisión que yo presido, y al que va a ir la semana que viene a plantear el proyecto, a desarrollarlo para que todos los diputados de la comisión podamos dictaminar. Exactamente, porque el Ejecutivo lo ha hecho propio, digamos. Digo, no sé si exactamente el mismo me parece será. que es una idea, que es una alternativa, pero resulta que esta alternativa terminan pagándola con una sobretasa o un sobreimpuesto los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Digo, muchachos, hace 25 años que deberían haber hecho estas inversiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar la presión fiscal sobre la producción en la provincia de Buenos Aires? Esta es la provincia que mayor presión fiscal tiene de todo el país. Tiene más presión fiscal que la capital. Entonces, ¿hasta cuándo los productores y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires lo soportan? Bueno, sí es cierto, hubo una reforma fiscal, la original, en diciembre. Hubo otra en el medio y además de este proyecto del diputado Budassi que ha hecho propio, parece, el Ejecutivo, se especula con la posibilidad de otra reforma fiscal también, sí, que suba otras tasas, digamos. Antes de enviar el presupuesto en el mes de septiembre, digo, a ver, el problema tiene que ver no solo con una falta de financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Usted fíjense que de un presupuesto de 120.000 millones del Ministerio de Infraestructura, tiene menos de 6.000 millones de pesos. El resto tiene que ir a buscar financiamiento al mercado externo. En el mercado externo, por las condiciones políticas más que económicas del país, de la Argentina, es carísimo obtener financiamiento. Está virtualmente cerrado, no solo para la provincia de Buenos Aires, digamos, en sino general. para todas las provincias. Lo ha dicho el propio ministro Arlía, lo ha reconocido incluso el gobernador de la provincia. Digo, a ver, y tiene que ver más que nada no con la imposibilidad de pago de la Argentina, porque la Argentina hoy fiscalmente está bien. Digo, más allá de que puede haber algún problema en estos momentos, sino que son cuestiones políticas por las cuales hay que pagar una sobretasa. ¿No? Entonces es imposible acceder a los mercados internacionales a préstamos en dólares al 16, 17, bueno, ahí está. 18% en dólares, digo, que también lo terminamos pagando indirectamente todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Usted hizo un análisis de la situación tal como está dada, digamos, la posibilidad de que haya eventualmente se avance en concesionar las rutas, así como se anuncia, sin ningún tipo de precisión, no, dijo usted. Aumentar los impuestos es la otra alternativa. Y entonces, ¿qué propone usted? Porque usted sabe que es un tema que hay que solucionar
solucionarlo. Que la Nación le dé a la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, que Sí, pero verdaderamente ¿sabe le qué? corresponde. A mí... No, yo entiendo esto. A ver, pero si nosotros no entendemos que las provincias necesitan que se cumpla con la ley de coparticipación federal, pero además necesitan que desde la coparticipación secundaria se amplíen los recursos, vamos a tener que ir todos los días a aumentar impuestos. Y si además la provincia de Buenos Aires asigna mal los recursos, porque miren, nosotros el otro día estuvimos en Ramallo, habían los vecinos de la zona, Ramallo, Rojas, Pergamino. La segunda. Exactamente, habían cortado una ruta, en la 51 está destruida. Se había llamado a licitación para hacer bacheos, todo superficial, parches, acomodar, 9 millones de pesos. La empresa se fue porque no cobraba. Digo, y por hacer, y no es una chicana, por hacer solo una mención, bastan 6 días de publicidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder haber dado un arreglo a esa ruta. 6 días de publicidad de la provincia de Buenos Aires, con 6 días, lo que se gasta en 6 días de publicidad, se podía haber arreglado esa ruta. Digo, la verdad que acá la cuestión es no seguir cayendo sobre los contribuyentes. Nosotros somos gente razonable. Nosotros tenemos vocación de poder y hemos ejecutado, y hemos sido ejecutivos. Por lo tanto, tenemos que aplicar un criterio de razonabilidad y no ponernos porque sí a todo. Pero así, en estas condiciones, si todo lo que tiene que salir de la provincia de Buenos Aires, toda la obra que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires, van a salir aumentando los impuestos y grabando la producción, y volviendo a grabar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, me parece que vamos por el mal camino. ¿Sabe qué? La sensación que yo tengo, diputado, es que es razonable, entendible, incluso hasta uno comparte la posición, en este caso de la oposición, de decirle a Scioli, mire, la verdad es que vayan a pedirle plata a la Nación. Pero ciertamente la Nación tampoco se la Nación no se la va a dar, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución será buscar una alternativa que no haga que todo el gravamen caiga sobre los productores, sobre los ciudadanos de la provincia. Por ejemplo, distribuir mejor los recursos que tiene la provincia. Distribuir mejor los recursos que tiene, que son exiguos. Son exiguos. El 70% de los gastos de la provincia de Buenos Aires son gasto corriente. Sueldo y gasto de funcionamiento. Digo, un ministerio como el Ministerio de Infraestructura, con casi 12.000 kilómetros de ruta, imagínese usted que Vialidad tiene 12.000 kilómetros de ruta y tiene un presupuesto de 1.400 millones de pesos. No tiene ni para pagar material para hacer bacheo. Es así. Entonces esto es así. Entonces hay una mala asignación del gasto, pero también hay una escasez de recursos de la provincia de Buenos Aires. No es posible que el gobierno federal de alguna manera federalice los ingresos, y no digo que lo haga en la época de la vuelta a la democracia, que se distribuía el 54% del total de los recursos que recaudaba la nación entre las provincias. Digo, cumplan por lo menos con el 34% que no están cumpliendo, y que la coparticipación secundaria no se la descuenten al gobernador como cuestión de almacenero, porque si no, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires van a tener que ir a vivir a otro lugar. Y no estoy diciendo con esto que nosotros no vamos a tratar de darle un trámite favorable a este proyecto del diputado Budassi, porque es una alternativa. Pero estoy diciendo, bueno, muchachos, empecemos a analizar otras alternativas, porque los contribuyentes bonaerenses, y no lo hago como un acto de demagogia, porque yo fui intendente y sé lo que es gobernar sin recursos, que los contribuyentes bonaerenses no paguen la fiesta y la imprevisión. Bueno, así resumo. En el caso del proyecto de Budassi, eventualmente puede discutirlo la oposición. Ahora, ¿qué pasa si se suma el otro proyecto para aumentar otros impuestos? Se habla de una cuota extraordinaria de inmobiliarios, de patentes, incluso un anticipo del pago de ingresos brutos del año próximo y demás. A las grandes empresas. Exactamente. Esa batería de medidas, todas, independientemente del destino y del objetivo final, incluyen aumentos impositivos. ¿La oposición acompañaría los dos eventualmente? A ver, la oposición, con un criterio de razonabilidad, lo primero que tiene que hacer es analizar nuevamente la presión impositiva. ¿Está claro? Y la progresividad de los impuestos. Nosotros no podemos aumentar
ingresos brutos indiscriminadamente. Si nosotros se lo vamos a aumentar al bingo, se lo vamos a invitar a los grandes productores que están dispuestos a ponerlo, a las cadenas de supermercado y todo, que están dispuestos, mire, nosotros no nos vamos a oponer, no nos vamos a oponer que se aumente a las valuaciones fiscales de las de viviendas más de 400.000 pesos. Pero la verdad que lo que nos gustaría también es ver el proyecto, porque ustedes saben más del proyecto que nosotros. Gracias, diputado. Los legisladores no conocemos. Bueno, imagino que van a tener la posibilidad de debatirla en su momento, ¿no? Esperemos, pero porque hasta ahora no la conocemos. Había trascendido de que se había discutido por lo menos algún borrador en su momento, se había acercado a los... Bueno, por ahí al oficialismo, no a ustedes. Probablemente al oficialismo, porque nosotros todavía ¿cuál? no hemos tenido oportunidad. No sé si al oficialismo del ciolismo o al oficialismo en general, porque me está medio como dividida la situación ahí. Ese es otro problema. Por ahí capaz que se la llevaron hasta al kirchnerismo. Gracias, diputado. Gracias a usted. Carlos García, diputado provincial, el titular de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de Bransen, ex intendente de ese distrito cercano a la ciudad de La Plata. Allí nos ven. Ven en Bransen la señal de QM Noticias. Nosotros volvemos porque hasta casi la medianoche tenemos todavía otra serie de temas para presentarles en esta edición de La Dope.